Bien, bien. Vale. Pues muchas gracias, don Carlos, por acceder a hacer esta pequeña entrevista, y comenzaría preguntándole, pues, en su opinión, ¿no?, como obispo conciliario de la Acción Católica de España, ¿qué pide la Iglesia en España actualmente a la Acción Católica general? ¿O qué espera? Bueno, yo creo que la Acción Católica en sí ella se ha adelantado a la respuesta, ¿no?, con lo que ha supuesto la Asamblea de Huesca, especialmente la de Cheste, con lo que ha sido la refundación de la Acción Católica General. Yo creo que ella es la que ha anticipado la respuesta. Es decir, antes de que nosotros pudiéramos incidir en una pregunta, el mismo proceso natural de lo que es la Acción Católica se ha visto llamada a actuar de una manera decidida en favor de la nueva evangelización. Entonces, lo que yo les pediría especialmente es que fueran fieles al proyecto que nace en Cheste, ¿no? Lo que son la aprobación de ese programa, que yo creo que es un programa enormemente sugerente, es enormemente exigente. Yo tengo la convicción, yo lo decía esta mañana en mis palabras, de que es evidente que hay una acción del Espíritu. Si uno lo lee detenidamente, encuentra que hay una carga de exigencia enorme, y que eso sea fruto de una asamblea y sea refrendado por la asamblea es muy llamativo, muy atractivo, y si se mira con un poco de detenimiento, seduce. Entonces yo creo que lo que hay que pedir ahora a la Acción Católica General es que sea fiel a lo que aprobó en Cheste, y que lo desarrolle realmente con toda la fuerza de la que sea capaz. Indudablemente van a haber muchas dificultades, porque es asumir una refundación desde el posicionamiento de la gente que ha vivido lo anterior. Hay gente que ha entrado ya desde la refundación o que ha vivido con mucha intensidad ese proceso, pero hay mucha gente en la Acción Católica General que viene de atrás. Y esa gente que viene de atrás, por un lado, percibe con ilusión ese nuevo proyecto, pero por otro lado, vive también lo que ha sido la experiencia de todos los años previos, que indudablemente también han sido muy fructíferos y que han aportado mucho a la Iglesia española. Yo creo que estamos ante un reto apasionante, pero yo diría que es casi decisivo. Es decir, la Acción Católica General tiene futuro desde la propuesta de la refundación, y ahí tiene que haber un esfuerzo muy grande en las diócesis para hacer esa reconversión, en lo que son los seglares y también en los sacerdotes. Y ahí, pues los obispos también tenemos que hacer un esfuerzo en el redescubrimiento de lo que significa el papel de la Acción Católica. De hecho, en estos momentos hay una comisión de obispos creada en la Conferencia Episcopal para estudiar un poco lo que aquí pretendemos sacar adelante, ¿no? Es decir, ¿qué le pedimos a la Acción Católica? Pero de alguna manera la Acción Católica General ya nos ha dado una primera respuesta a eso que se le podría pedir, ¿no? Es decir, vamos en un camino, definimos muy claramente unas líneas, tenemos 4 puntos de apoyo, queremos desarrollarlos y vamos a profundizar para desarrollarlos. Entonces yo creo que eso en sí es una tarea que hay que agradecer a Dios, agradecer a todos los miembros de la Acción Católica, y agradecer de alguna manera a los que han protagonizado ese cambio y esa puesta en marcha, porque el trabajo ha sido arduo, pero yo creo que también está empezando a dar frutos, y eso es un signo de esperanza. Usted mismo ha mencionado la nueva evangelización, ¿no? O sea, que como que ese nuevo proyecto, esa refundación de la Acción Católica, está en la línea de la nueva evangelización que nos propone la Iglesia y que en concreto los últimos papas, ¿no? Sí, yo entiendo que sí. Y que luego, la Iglesia no puede pensar en la nueva evangelización sin contar con la Acción Católica. ¿Por qué? Pues porque es dar un protagonismo a los seglares, que lo pueden tener también en otros movimientos, pero en la Acción Católica los seglares tienen una especificidad definida por el Concilio Vaticano II, especialmente en la Apostólica in Actuositatem. Entonces, ese elemento es necesario recuperar. Es decir, la Acción Católica tiene que ser realmente Acción Católica. Y en ese ser realmente Acción Católica puede conjugar una labor muy importante en lo que es la consolidación de las comunidades parroquiales, que forma parte del proyecto actual, para poder evangelizar el mundo desde una perspectiva que esté perfectamente afianzada en la persona de Jesucristo, con una formación sistemática adecuada que permita vivir en comunión dentro de la experiencia misma de la Iglesia. Yo creo que eso es una cosa que no es menor. Es decir, lo que son los puntos de apoyo del proyecto actual de la Acción Católica General son interesantísimos.
insisto, lo decía antes, son enormemente exigentes. Muchas veces cuando uno se asoma al itinerario de formación, que lo ha asumido la CEAS como un itinerario propio de la Conferencia Episcopal, le parece que es complejísimo, sistemático, alejado, que no hay manera. Pero los seglares en su mayoría de edad, como creyentes y como evangelizadores y como protagonistas de la nueva evangelización, es necesario que tengan también una formación sistemática seria. Porque si no, luego es muy difícil dar razones de nuestra esperanza, y podemos dar razones de nosotros mismos, pero no de nosotros mismos en comunión con la Iglesia. Yo, cuando hablo como miembro de la Acción Católica, lógicamente, todo pasará por mi tamiz personal, pero a mí me están pidiendo también el testimonio de aquello que dice la Iglesia. Y yo puedo tener el problema de pensar que estoy hablando conforme a lo que la Iglesia dice, pero como no tengo un conocimiento pleno y profundo de lo que la Iglesia dice, puedo llevar a la confusión a aquellos que son destinatarios del mensaje que yo propongo, que yo pretendo transmitir. Entonces yo creo que eso es muy necesario, que la Acción Católica, por ser Acción Católica, lo tenga muy claro, porque si no, de alguna manera ella misma desmiente la identidad que le es propia. Que no se dé nada por supuesto en esa formación. Claro, ¿no? claro. Es decir, y eso es muy importante. Es decir, y luego la Acción Católica, si realmente hace ese itinerario con una espiritualidad fuerte, con un sentido de misión, con una formación perfectamente, eso va a permitir también un mejor servicio a la Iglesia. Es decir, eso que se dice tantas veces, que los miembros de la Acción Católica tendrían que ser los seglares habituales. Eso es, los seglares habituales de la... Bueno, pues en parte sí. El problema es que a veces la propia pertenencia a la Acción Católica se parcialice y se pierda esa dimensión global que debe tener un militante de la Acción Católica, que no es un movimiento en el sentido de empequeñecer el horizonte, sino de asumir, como dice la nota primera de Apostólica en Actos Citantes, el fin mismo de la Iglesia. Estamos para evangelizar. La Iglesia está ahora en la nueva evangelización, la Acción Católica es la primera, y para ello tiene que acompañar a los seglares. Los seglares tienen que ser protagonistas de esa nueva evangelización, y la Acción Católica es un instrumento privilegiado. Puede haber otros, pero la Acción Católica tiene una especificidad, según el Concilio Vaticano II, que le da un carácter único, y para nosotros eso, como decía también antes, es un signo de esperanza. Por eso hay que apostar por una Acción Católica renovada. En esa misma línea que he dicho, que puede ser, que es un instrumento entre otros, que puede haber otros, cuando uno habla de la Acción Católica y conociendo su historia y gente que lo ha conocido pues hace muchos años, se extrañan a lo mejor de que siga viva la Acción Católica, porque piensan que el desarrollo que ha tenido el apostolado seglar con nuevos movimientos, asociaciones, etcétera, etcétera, pues de alguna manera no deja hueco a la Acción Católica. ¿Cómo lo ve usted? O sea, que sigue teniendo cabida la Acción Católica dentro del apostolado seglar. Sí, es que yo creo que tiene cabida plena, o sea, no hay incompatibilidad. Es bueno potenciar los movimientos que están dentro del apostolado seglar, claro, porque hay muchas pastorales específicas que deben ser atendidas, y hay muchos movimientos que tienen una especificidad en su acción, que puede ser el primer anuncio, que puede ser la pastoral de los enfermos, y eso hay que atender, la pastoral de las cárceles, claro que hay que atenderlo. ¿Cómo no hay que atenderlo de una manera? Pero eso no quita para que la Acción Católica siga teniendo un espacio vital y fundamental dentro de lo que es esa labor de normalidad en lo que es la realidad de la gente. A mí me ha tocado estar muchos años en parroquia. Tú en la parroquia, cuando formas a tu gente en la parroquia, la formas para ministerios específicos, salvo parroquias que puedan ser realmente impresionantes, que tengan quizá conceptos más asumidos, pero que en el fondo es una aplicación de lo que es en sí la Acción Católica. O sea, yo tengo catequistas. ¿Qué hago con ellos? Preparo la catequesis, hago una formación específica, lo mismo con los agentes de Cáritas, con los agentes de Pastoral de la Salud, la liturgia. O sea, yo doy formación específica de acuerdo con los ministerios que se tienen que desarrollar en la vida de la comunidad parroquial. ¿Qué es lo que me puede dar a mí una unidad en el acompañamiento de esos seglares? Con una formación sistemática, con una espiritualidad fuerte, lo que representaría la Acción Católica, que no tiene que estar cargada de ideología, sino de sentido eclesial. Porque son los seglares formados por el párroco, que es el conciliario natural de los movimientos, de los equipos de Acción Católica de la parroquia. Y eso es lo que no se acaba de entender. O sea, la gente que era de la Acción Católica, no, nosotros somos pues otro movimiento más que estamos. Esa transición es la que nos va a costar. Pero en esa transición es donde se va a entender el papel real que tiene la Acción Católica. Y ese es el gran mérito de la refundación de la Acción Católica en general. Ha entendido, yo creo que por la acción del Espíritu, la necesidad que tiene la Iglesia española y que tienen las diócesis y las parroquias de esa capacidad de formar de una manera sistemática, de manera espiritual,
de manera también teológica, de manera pastoral, a la gente que luego tiene que hacer ministerios concretos en el desarrollo de la acción evangelizadora en la comunidad parroquial. Pero eso, si no te lo da la Acción Católica, tú te lo inventas y le llamarás de otra manera. El concilio eso no le llama Acción Católica, y le llama Acción Católica y dice, pero llámese como se llame, pero tiene esta especificidad. Bueno, pues no puede llamarse o no Acción Católica, pero es una realidad que es necesaria. Entonces, si no existiera, habría que inventarla, porque es necesario, y si uno ha trabajado en la vida parroquial se da cuenta de que eso es necesario, porque descubres que si no tu gente tiene una formación específica en una labor apostólica que tú les confías, y que a lo mejor incluso tú les acompañas, pero faltan otros referentes que les dan una visión más amplia, y que es el sentir con la Iglesia, y eso indudablemente lo da la Acción Católica. La Acción Católica puede aportar mucho en ese sentido. Y por último, una pregunta más personal: ¿cuál ha sido a lo largo de su trayectoria la relación con la Acción Católica? ¿La ha conocido de joven, de niño? Pues, ¿ha sido conciliario? Hombre, yo soy hijo, mi madre fue presidenta de la Acción Católica en Zaragoza. Marca mucho. En su zona, en su pueblo, en la zona. Pero realmente es una cosa que uno la ve desde lejos. Yo he estado de crío en campamentos de la Acción Católica en Zaragoza y todo eso. Yo tampoco llevo muchos años de cura, y yo he vivido de cura, yo ya soy cura de la posterior a la gran crisis de la Acción Católica. De hecho, en Zaragoza, que la Acción Católica tiene una gran presencia, pero aún así la Acción Católica uno la percibe desde la realidad de la crisis. Con lo cual, yo he tenido en mi parroquia compañeros que militaban en la Acción Católica, que han hecho una labor benemérita en ese sentido, han trabajado mucho, etc. A mí me ha tocado descubrir la Acción Católica cuando me nombraron obispo conciliario. Fue una de las salvedades que puse, pero también me dijeron, bueno, así eso también es bueno porque tú no tienes prejuicios. Claro. Y a la hora de aproximarte, pues bueno, pues puedes ver la realidad y puedes hacer la valoración que tú creas más conveniente. Yo es verdad también, lo decía esta mañana, que en general, ¿no? Pero en particular el descubrir lo que es el programa, la propuesta de la Acción Católica en general desde Cheste, a mí me ha resultado muy seductor. O sea, yo creo que la Iglesia española tiene un grandísimo potencial que hay que descubrir. Y todos tenemos que trabajar para que eso sea posible. Creo que puede hacer una labor tan enorme como ha hecho en otros momentos de la historia en España, de la Iglesia en España, la Acción Católica. Y si al final conseguimos desarrollar todo el potencial que este proyecto tiene, volverá a hacer un gran bien a la Iglesia española, estoy convencido. Pues muchas gracias.